vamos a estar hablando, obviamente, de algunos temas que son complicados y vamos a hablar de los efectos de la ideología de género en la sociedad y, obviamente, en la familia, en la niñez, en la mujer, en la educación. Y comienzo con esta imagen que dice ahí Agenda 2030, Igualdad y Género para no dejar a nadie atrás. Esta es la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pero también es la Agenda 2030 de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y posiblemente ustedes hayan oído en alguna ocasión, y si no lo han oído, bueno, pues aquí yo quiero dirigirme a los padres de familia, porque sus hijos en la escuela en donde se encuentran están enfocados en aprender este tipo de objetivos que parecen nada negativos, parecen algunos bonitos en sí mismos, pero vamos a ver que son una cortina de humo para escondernos algo que verdaderamente es diabólico, es algo que realmente viene a perturbarnos en todos los sentidos. Son objetivos, significa que para el año 2030 la ONU y la OEA pretenden imponer de manera transversal, es decir, en todas las áreas del saber, en todas las áreas de la sociedad, estos objetivos. No me voy a referir obviamente a ellos de manera detallada porque esto nos ocuparía otra sesión, pero yo quise que ustedes lo vieran. Son 17 objetivos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sustentables, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Todo esto parece bonito, pero quiero ponerles aquí básicamente 3 ejemplos para que vean que esto es realmente monstruoso. Cuando hablan de fin de la pobreza o hambre cero, que son los primeros 2 objetivos, todos pensaríamos, pues vaya, qué loable, qué bonito, qué hermoso que se piense en ello. Y tal vez nosotros tengamos como pensamiento en este momento, pues seguramente va a haber trabajo para que toda la gente pueda estar bien. Pero en realidad a lo que se refieren es a aprobar leyes que vayan a favor del aborto para que no nazca gente pobre, y la muerte asistida, muerte por misericordia o muerte anticipada, para acabar con los viejos mayores de 60 años, con las personas enfermas que le cuestan mucho dinero a cualquier estado. No me refiero solamente al país de México, sino a cualquier país del mundo. Por eso son objetivos de la ONU. Y obviamente de esta manera se acabe con la pobreza. El segundo ejemplo que les pongo de estos objetivos es la salud y bienestar. Uno pensaría qué hermoso que se piense tener atención de salud para todos los habitantes del planeta Tierra, pero no se refiere a los que están enfermos de cáncer, no se refiere a los que tienen problemas de diabetes, no se refiere a los que tienen problemas de corazón, no se refiere a las personas que tienen alguna discapacidad física, no. Ellos entran en el plano de los que hay que matar. Cuando hablan de salud y bienestar se refiere a aborto y se refiere a todo lo que tenga que ver con servicios sexuales para aquellos que desean cambiar de sexo, etcétera, etcétera. Y el tercer ejemplo, cuando habla de trabajo decente y crecimiento económico, hablan de temas como legalizar la prostitución. Es decir, todo está cooptado por temas que tienen que ver con sexualidad. Y uno pensaría, pero pues, ¿y qué tiene que ver todos los demás temas? Bueno, eso lo podríamos ver en otra ocasión, pero aquí yo quiero enfocarnos en los minutos que tenemos en lo siguiente. Tenemos que empezar por definir qué es la ideología de género. Bueno, la ideología es la destrucción social a partir de la sexualidad y la familia. Ese es su objetivo, destruir a la sociedad a partir de la sexualidad y de la familia.
hay dos temas que se pretenden llevar a cabo. Sexualidad, por eso es que en los objetivos de desarrollo sostenible que acabamos de revisar, todo tiene que ver con sexualidad. Y el otro tema es destruir la familia. La familia es la primera institución que Dios creó cuando Dios hizo al ser humano y que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces Dios creó a la mujer y la trajo a Adán, y ahí nace la primera familia. Bueno, el objetivo de la ideología de género es destruir la familia, y ahorita lo vamos a ver a detalle. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Así que no hay más que lo que Dios dice, pero entonces tenemos que entender conceptos. El sexo es la variante biológica y anatómica que categoriza a miembros de una misma especie en machos y hembras. En el caso de la especie humana, en hombres y mujeres. Eso es lo que dice la ciencia. Eso es lo que dice la biología, la genética, la medicina, etcétera. ¿Qué dice la ideología de género? Bueno, la ideología de género es un término, o género, mejor dicho, es un término para hacer referencia a la fabricación cultural e histórica de lo femenino y lo masculino, la cual se define como conjunto de prácticas, ideas y discursos relativos a la feminidad y la masculinidad. Es decir, aquí lo que tenemos nosotros que entender es que el género pretende decirnos que nadie nace como varón y como mujer, sino que todo es una construcción cultural y que somos los que nos reconocemos varones, que fuimos fabricados culturalmente como varones, y las que nacen como mujeres es porque así las construyeron o así las fabricaron. A eso se refiere. Y esta es obviamente una ideología. ¿Por qué? Porque una ideología es algo que no se puede probar. Una ideología es algo que se le ocurrió a alguna persona o a un conjunto de personas, pero no tiene bases científicas, no tiene sustento bajo ninguna forma, ni en lo biológico, ni en lo genético, ni en ninguna otra forma de la ciencia que estudia la vida. Esto simplemente es una idea, por eso ellos hablan de una fabricación. ¿Cómo se puede probar eso? Vamos, es algo tan absurdo como decir que hace miles de años, fíjense lo absurdo, hace miles de años en algún lugar del planeta nos pusimos de acuerdo hombres y mujeres y se le encargó a las mujeres que ellas fueran las que tuvieran que reproducir a la especie a través del embarazo. Y que es una especie de pacto machista que se firmó. Cosas absurdas que cuando uno las escucha dice, no puede ser posible que digan tantas tonteras, pero en eso radica la ideología de género. Ahora, el siguiente texto que yo les pongo aquí, y se los puse porque esto viene en los manuales de los maestros de la educación primaria, bueno, de jardín de niños, primaria y secundaria de nuestro país. Manuales de los maestros. Dice, todas las definiciones de género tienen en común o comparten la idea de que al emplear este término nos estamos refiriendo a la fabricación cultural e histórica de lo que entendemos por femenino y masculino. La primera consecuencia de esta definición es que si lo femenino y lo masculino, en cuanto a atributos y cualidades, son una fabricación a lo largo de diferentes épocas y sociedades, entonces esos atributos no son naturales, es decir, no vienen inscritos de antemano en los cuerpos sexuales. Lo preocupante es que esto diga la Secretaría de Educación Pública en contra de lo que dice la ciencia. Estos atributos que nosotros somos varones o mujeres no son naturales, no vienen inscritos en los cuerpos. Es decir, ignoran el ADN, ignoran los cromosomas, ignoran todo. En otras palabras, al nacer una niña o un niño no cuentan por naturaleza con las cualidades supuestamente propias de la feminidad o masculinidad, estereotipadas, atributos que luego se supone los harán y los harán comportarse y asumirse de cierta forma y no de otra.
Ahora, si esto lo dijera Juan Pérez, no me preocuparía. Si lo dice la Secretaría de Educación Pública, es preocupante, porque este es el enfoque que se le da a la educación para nuestros hijos. ¿Cuál es el lenguaje engañoso de la ideología de género y que vamos a encontrar por todos lados? Cuota de género, políticas de género, violencia de género, identidad de género, igualdad de género, equidad de género, paridad de género, expresión de género, enfoque de género. Cada uno de ellos tiene una forma de desarrollarse. No voy a profundizar en ello, pero esto es para que ustedes se den una idea de lo peligroso que es. Quienes defienden la ideología de género decían que nadie nace varón ni mujer, como acabamos de ver, pero sí se nace gay. Bueno, un estudio a gran escala no encuentra el gen gay, pero no lo descarta. Es decir, ya los científicos buscaron, así como hay el XX para las mujeres y el XY o XY para los varones, dijeron, bueno, ¿cuál será el XQ para los homosexuales? No encontraron, se hizo un estudio en millones de personas, no se encontró. Entonces simplemente dicen, bueno, no se encontró, pero siguen insistiendo en que en algún lado debe de estar. Los Angeles Times fue el diario que dio a conocer esta noticia, un diario importante. Pero ¿por qué ha ganado tanto la ideología de género? ¿Cómo es que ha ganado tanto terreno? Bueno, pues ha ido ganando o se ha ido posicionando de diferentes maneras. Comenzamos por como si fuera este círculo, un pastel formado por muchas rebanadas. Bueno, no es una sola rebanada, es decir, hay una ideología política, una ideología social, una ideología filosófica, una ideología de muerte, que es la parte neonazi, una ideología neomarxista, así como antes había la lucha de clases, ahora es la lucha de hombres contra mujeres, la ideología económica y la ideología en la ciencia. Como acabamos de ver, se hace a un lado los conceptos científicos para tratar de imponer ideas que no tienen bajo ninguna manera ni la forma de probarse, ni la forma de sustentarse. ¿Dónde surge en tiempos recientes? Bueno, esta escritora francesa, Simone de Beauvoir, escritora y filósofa, ella tuvo un problema con su propia sexualidad, ella practicaba el lesbianismo y el poliamor, aunque estuvo casada con un hombre, también tenía una amante que era mujer. Y ella dijo en su libro, una no nace mujer, se hace mujer. Y este dicho filosófico, que no tuvo mucho éxito en su tiempo, de repente cobró auge y bueno, como ustedes lo acaban de ver, tanta importancia se le da que nuestra propia Secretaría de Educación Pública, esta frase se la desarrolla a los maestros para que así lo enseñen a los niños. Nadie nace mujer, se hace mujer. Y aquí quiero empezar hablando de los efectos en la mujer. Quizás una de las partes, viéndolo como la sociedad entera, más perjudicados y más atacados es la mujer. Aparentemente el feminismo está tratando de defender a la mujer, pero en realidad la está atacando. ¿Por qué? Porque fíjense bien, al decir que nadie nace mujer, lo que está haciendo en primer lugar es negar a la mujer, negar su naturaleza, negar su feminidad. Se dice que la sociedad construye a la mujer, pero biológicamente la mujer no existe. Y repito, y lo voy a estar repitiendo constantemente, son ideas que no tienen ningún sustento biológico. Mucha gente cree que la ciencia está peleada con la Biblia. No. Hoy yo creo que la ciencia cada vez se acerca más a la Biblia. Cuando la ciencia ha tratado de ver qué diferencias hay entre el varón y la mujer, se da cuenta que no solamente hay diferencias en nuestros cuerpos, diferencias en los cromosomas, diferencias en el ADN. Cuando se han hecho estudios a nivel cerebral, se dan cuenta que hay diferencias en la manera en que pensamos, en que hablamos, en que actuamos, en que sentimos.
hombres y mujeres, y que somos diferentes, pero complementarios. Es decir, lo que dice la Biblia, la ciencia, al final de cuentas, concuerda con ello. Pero la ideología dice, no, nadie nace mujer. Colosenses 2:8, me gusta mucho esta traducción de la Nueva Traducción Viviente que dice, no permitan que nadie los atape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Y me gusta mucho la manera en que lo traduce, disparates, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Porque cuando vemos la ideología de género, nos damos cuenta que está plagada de disparates, pero que al ser mencionados o hablados por filósofos, la gente cree que realmente tienen un poder y que realmente son ciertos, y la gente dice que son pensamientos sublimes. La Biblia es muy clara. La Biblia nos enseña que es una filosofía hueca y que son disparates, que se oyen bonitos, pero al final de cuentas son disparates. Este otro cuadro también ustedes lo van a ver en los libros de texto de sus hijos, desde jardín de niños, primaria, secundaria y anteriormente, quienes todavía crecimos y fuimos a la escuela, cuando se nos hablaba con la parte izquierda que ustedes ven aquí en su pantalla, de sexo, hombre, mujer, el hombre fecunda, la mujer concibe, es natural, así nacemos, hay diferencias biológicas entre unos y otras, y no cambia. Nacimos varones y nos moriremos varones, y las mujeres nacieron mujeres y morirán mujeres. ¿Qué dice la ideología de género? Bueno, pues que hay masculino y femenino, el hombre es productivo, pero aquí puse una flechita roja a propósito. Noten que para la mujer, en este caso se le considera femenino, es simplemente asistencial. Y esto tiene un propósito muy bien definido. La mujer no concibe, porque si concibe, en automático es madre del hijo que tiene dentro. Cuando se dice que la mujer simplemente cumple una función asistencial, lo que en realidad se está diciendo, mujer, tú no eres madre de nada, tú eres como una incubadora, solamente asistes para que se forme una nueva vida. Y eso obviamente cauteriza la conciencia de las chicas para pensar, si abortas, no abortaste a un hijo, si abortas, no abortaste a nada, simplemente tú eres asistente y te puedes desprender de eso si tú no quieres asistir. Eso es reducir el concepto de la mujer a una máquina incubadora, pero no a lo que es la mujer como madre en sí misma. Otra cosa que dicen es que el masculino y el femenino es algo sociocultural que se aprende y que puede haber relaciones entre hombres y mujeres indistintamente, hombres, 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 mujeres, mujeres, mujeres o lo que sea, y que puede cambiar al paso del tiempo. Si pensamos que esto se reduce solamente al homosexualismo y al lesbianismo, bueno, pues hay muchísimo camino más que vamos a ir viendo un poquito más adelante de esta misma charla. Fíjense bien, este es un letrero, así como Donald Trump utilizaba su lema de campaña, hagamos a América grande otra vez, aquí hagamos al feminismo grande otra vez. Pero les digo que lo que pretenden es destruir a la mujer. Este año, por ejemplo, la conclusión de la 50ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que fue la semana pasada, determinó que ahora se van a referir al conjunto de mujeres en todas sus diversidades. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay mujeres que no parecen mujeres, pero que son mujeres. En otras palabras, los hombres que se hacen pasar por mujeres, los hombres que dicen sentirse mujeres, los hombres que se visten como mujeres, hay que darles el tratamiento de mujeres. Y obviamente esto perjudica a la mujer. Si la mujer se ha quejado del machismo, de ser apisoteada, aplastada, ninguneada, no tomada en cuenta,
Ahora, estos movimientos lo único que pretenden es desaparecerla. ¿Por qué? Porque un hombre que se viste de mujer, cuando le conviene, utilizará sus derechos, atributos como hombre, y cuando le convenga lo utilizará como mujer. Por ejemplo, siempre que presento esta imagen en alguna conferencia que me toca dar, digo, esto sería ridículo y a lo mejor nada que ver con una iglesia, pero es un buen ejemplo de cómo desaparece la mujer. Fíjense bien, en el diario El País de España se puso esta noticia y posiblemente ustedes se enteraron. La transexual española candidata a Miss Universo. La modelo lleva semanas recibiendo críticas de otras compañeras y medios de comunicación en Latinoamérica que piensan que no tiene derecho a participar en el concurso de belleza. Este hombre se hizo pasar por mujer para ganar un concurso de belleza. Lo ridículo es que ganó el concurso y obviamente si nos haciendo a un lado el concepto bíblico, si estamos o no estamos de acuerdo a favor de ello, yo quisiera que pensaran todas las mujeres que nos están viendo en este momento, ¿cómo se sentirá una mujer española promedio que digan, mira, como no encontramos una mujer suficientemente hermosa en toda España, tuvimos que conseguir un hombre que la represente? ¿Dignifica eso realmente a la mujer? Realmente nos damos cuenta que eso no es cierto. 2 mujeres trans aspiran a ser reinas. Victoria Martínez y Paula Espinelo decidieron enfrentar los prejuicios y se presentarán para obtener la corona de distritos de Guaymallén. Es decir, otra vez vemos hombres usurpando el lugar de la mujer. Chicas trans se preparan para el evento Reina de Reinas. Todos estos que ven aquí son hombres vestidos de mujer. Juego sucio de los trans. Fíjense bien, las mujeres trans, hombres, vamos a decirlo así, que derrotaron a mujeres en las diferentes ramas. Por eso en los deportes hay categorías masculina y femenina. Pero, pues obviamente, cuando se ponen a competir dentro de la misma categoría, hombres y mujeres, nada más que los hombres vestidos de mujer, pues ya se imaginarán cómo les ha ido a las pobres mujeres cuando compiten aquí. Y realmente, por ejemplo, en esta fotografía del centro que aparece una persona que se dedica a levantar pesas, pues obviamente su musculatura, su fuerza, sus huesos son diferentes a los de cualquier mujer y siempre tendrá la posibilidad de ganar. En box, pues las mujeres se quejaron de que realmente les fue pésimamente mal y en todas las competencias usted puede ver que realmente a las mujeres les fue mal. Y ahí dice, el deporte ha salido del armario, el hombre ha entrado en el vestuario de chicas, operado, y lo que todo ello ha traído consigo ha sido la desigualdad, porque es fácil adivinar quiénes se llevan los trofeos. Esto lo dicen los diarios. ¿Qué ha pasado en otros ámbitos? Por ejemplo, un estudiante de secundaria en Pensilvania se sorprendió cuando estaba en su vestuario, escuchó la voz masculina y se dio cuenta y se dio la vuelta para ver a un estudiante que la miraba vestirse. Me sentí violada, declara esta adolescente y demanda a su escuela por estudiante trans en vestuario de mujeres. Cuando entran los hombres al terreno de las mujeres y se hacen pasar por mujeres, a quien se pone en peligro es a la mujer. Transexual viola a niña en baño de mujeres en Estados Unidos. Y lo peor es que era amigo de los padres. Transexual detenido viola a 4 mujeres en la cárcel. Él quería estar en la cárcel de mujeres y ahí se aprovechó y violó a algunas mujeres. Así es que, si se dan cuenta, por donde quiera que lo veamos, la mujer sale perdiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México? ¿Qué pasa si utilizas un vagón exclusivo para mujeres y niños? No se trata de privilegiar a mujeres y niñas,
lo que se busca son dar condiciones para que este grupo pueda ejercer su derecho a viajar y movilizarse por la ciudad sintiéndose seguros. Así que aquí en la Ciudad de México hay vagones del metro exclusivo para mujeres y menores de 12 años de edad. Pero, por otro lado, la ley aquí en la Ciudad de México es tan absurda que en el metro tenemos que viajar separados, pero en el baño pueden entrar quien sea. Así que ahora se aprobaron los baños sin género. Y cuando un hombre se viste de mujer, entra al baño de mujeres y puede violar a una mujer, puede sentir incómoda a una mujer. En el metro guardamos la distancia, pero en el baño, que es un lugar tan privado, ahí damos oportunidad a todos. Toda persona puede usar este baño sin importar identidad y expresión de género. ¿A quién se pone en riesgo? A las mujeres. Fíjense lo que pasó en la UNAM. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de México, también pusieron en práctica el tener de alguna manera este experimento, y lo que hicieron fue abrir baños para hombres y mujeres, y fíjense bien, descubrieron que hay estudiantes que entran a los baños, graban a las chicas cuando están haciendo uso del sanitario y los suben a páginas pornográficas. Estudiantes mujeres de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron grabadas en los baños de la institución y posteriormente los videos fueron subidos a un sitio pornográfico. Ese es el tipo de problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando suceden estas cosas? Pues ponemos en riesgo a las mujeres y obviamente se permite cualquier tipo de perversión y de destrucción dentro de los sanitarios. En la UNAM, por ejemplo, hubo 3 consecuencias que las autoridades no consideraron. Número 1, la de la grabación de videos. Número 2, relaciones sexuales entre los chicos dentro de los baños. Y número 3, el hecho también de que algunas chicas malintencionadas comenzaron a tratar de amenazar o de chantajear a los maestros, sobre todo si salían con una calificación reprobatoria, amenazándolos de que ellos les habían tratado de coaccionar o de seducir o de violar o de hacer cualquier otra cosa dentro del sanitario de mujeres, aunque hubiera sido falso, simplemente como una acción para presionarlos y que les pasaran las materias. Así es que son efectos que no se consideraron, pero es parte de una mala decisión, leyes que se toman en cuenta, que se van tomando y que no se considera lo que va a pasar. ¿Qué efectos hay en la niñez? Bueno, los niños también son grandemente perjudicados. El 24 de junio fue declarado el Día del Orgullo Pedófilo. Obviamente, cuando se abre la ideología de género y sobre todo cuando se habla de que los niños tienen derechos sexuales, a quien ponemos en peligro es a los niños. Por eso es que muchas veces pastores nos hemos unido para ir y protestar ante las cámaras, no porque nos interese meternos en un tema político, no, sino porque queremos proteger a los niños. Imagínense que en nuestra Constitución o en cualquier ley se diga que un niño menor de 12 años tiene, bueno, no importa la edad, pero en este caso, como quieren ellos contemplar, un niño o una niña tiene derecho al placer sexual erótico. ¿Quién le va a proporcionar ese placer? Y obviamente, si hoy en día la pedofilia se considera un delito bajo la isóptica de la ideología de género, eso se pierde, ya no es delito. Y entonces ponemos a los niños en un grave riesgo, porque en los baños, incluso en las escuelas o en cualquier otro lugar,
cualquier adulto perverso puede abusar de un niño. Así que tomen en cuenta que ellos han declarado junio el mes gay o el mes de la diversidad de género, y en particular el día 24 como el día del orgullo pedófilo. Como no es bien visto en muchos países, ellos hablan del día del amor por los niños, pero no es un amor sano, el amor que puede sentir un padre, una madre, un tío, una tía por su sobrino. No, es el deseo sexual de un niño. En 1980, la COC, la principal asociación gay de los Países Bajos, declaró lo siguiente: la pedofilia es una cuestión gay y que la liberación homosexual nunca sería completa sin la liberación de los niños y los pedófilos. Por eso es que en las leyes se pretende hablar de los derechos sexuales. Y cuando ustedes ven que, por ejemplo, aquí en México, la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, dice que tenemos que impulsar esas leyes y que tiene que proteger el Estado a los niños de nosotros, los padres, porque nosotros, al no permitir que un niño tenga derechos sexuales, somos unos malvados, que estamos destruyendo a la niñez, y que ella dará su vida y peleará para que los niños realmente disfruten esos derechos. Uno se pregunta, ¿qué interés tiene esa señora en liberar a los niños para el placer sexual? ¿A qué intereses tan oscuros representa? Digo, no es querer meter en ámbito político, no, simplemente poner el tema sobre la mesa y que nos demos cuenta de lo que está pasando. Los niños se ponen en peligro cuando se habla de la adopción homoparental, así que podemos ver ahí niños adoptados por dos mujeres, niños adoptados por dos varones. Se ha vendido la idea de que realmente no hay amor más puro que el que se pueden tener estas parejas. Yo trabajo en el Estado de México, soy parte del Consejo Estatal de Adopciones en el Estado de México, y durante el gobierno del señor Erubiel Ávila, el DIF del Estado de México impulsó llevar a los niños a vivir en familias de acogida, especialmente con varones. Déjenme decirles que todos los niños que fueron entregados fueron rechazados. ¿Por qué? Pues porque regularmente la vida de una pareja homosexual en promedio dura de 3 a 6 meses. Ellos no duran más tiempo. Regularmente los homosexuales cambian de pareja constantemente. A lo largo de su vida pueden llegar a tener más de 100 parejas. Pero aquí el punto es, yo quiero que ustedes también vean algo. Cuando una pareja, hombre-mujer, se divorcia o se separa, regularmente los niños se quedan con la mamá por el instinto materno de la mujer. Muchas veces como pastor me ha tocado ver y dar consejería cuando me doy cuenta que el varón se divorció de sus hijos, los abandonó, y la mujer por eso tiene que meter juicio de pensión alimenticia y tratar de defender a sus hijos. Pero pues el hombre regularmente busca darle la vuelta, y tan grave es este problema en el varón que las leyes tuvieron que endurecerse. Y primero habían dicho, bueno, un hombre que no da pensión para sus hijos va a perder la patria potestad. Los hombres aplaudieron la decisión. Mejor, así me deshago para siempre de ellos. Y entonces la Cámara de Diputados reaccionó y dijo, no lo vamos a detener en eso. El hombre que no cumpla con la pensión va a ir a la cárcel. Pero yo he platicado con muchas mujeres y me dicen, hermano, yo no quiero ver a mi exmarido en la cárcel, yo lo que quiero es que se haga cargo de sus hijos. Ahora, imagínense cuando son dos hombres los que adoptan y esa pareja se separa. No importa si fue a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 3 años o a los 5 años. ¿Quién de los dos se va a quedar con el niño? Ninguno. Por eso es que en el Estado de México el experimento fue un fracaso y todos los niños fueron devueltos. Pero los niños están siendo puestos en peligro porque ni siquiera son sus hijos de sangre
Así que muchos de ellos terminan incluso abusando y violando a esos pequeños. Y esto ha traído otro tipo de situaciones que, imaginen, ahora no solamente son los homosexuales y las lesbianas, sino también ahora se habla de la transedad. No solamente son los transexuales, no solamente es el que cambia de sexo, sino también el que cambia de edad. Así que ustedes pueden ver este individuo que tiene alrededor de 50 años y que se hace pasar por una niña de 9 años. Es que en él opera tanto el transsexo como la transedad. Ustedes lo pueden ver en la fotografía del lado izquierdo con bigote, al lado de su esposa y sus 7 hijos. Pero después le entró la locura de decir, no, pues creo que soy niña de 9 años y entonces se encontró un par de locos igual que él, que lo adoptaron como su hija. Pero ahora la pregunta es, a lo mejor nos da risa y decimos, pues, ¿qué locuras? Eso para la ley ya no es locura, es normal. Ahora yo le pregunto a los padres que nos están viendo, papá y mamá, ¿estarían a gusto que alguno de sus hijos, niño o niña de 9 años, compartiera el salón de clases con un sujeto como este? Repito, aquí ya no es la locura que puedan representar, aquí es lo que la ley está imponiendo. Y es que cuando una situación no se puede probar científicamente, la ley lo tiene que imponer. No hay ninguna ley que diga que tenemos que ser hombres y mujeres, porque nuestra propia naturaleza eso dicta. Pero como nadie puede decir que un hombre mayor se siente un niño o una niña, la ley entonces lo tiene que imponer. Así que ustedes pueden ver, este hombre musculoso se identifica como mujer. Esta chica que se puso ahí unas orejas de gato encima se identifica como gato. Este sujeto de abajo se identifica como una niña de 9 años. Y este otro hombre, pues tratando de sacar ventaja de la ideología, se identifica como un hombre de 35 años, aunque evidentemente ustedes se pueden dar cuenta que tiene mucho más que eso. Pero esa es la locura a nivel social que estamos viviendo. Efectos en la familia. Obviamente dijimos al principio que la ideología de género es la destrucción social por medio de la sexualidad y por medio de la familia. Su objetivo es romper a la familia, destruirla. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse. Y obviamente esto va paso a paso. No ha sido una decisión que se ha tomado de un solo momento, sino que a lo largo de los años han ido dando un paso, sensibilizando a la sociedad. Primero para decir, pobrecitos, tienen derechos, está bien, nadie dijo nada. Bueno, ahora vamos al siguiente paso. Ahora vamos a decir que ellos también tienen derecho a hacer tal y tal. Y se ha ido avanzando al punto en el que estamos el día de hoy, ahora con leyes en contra de nosotros. Aquí vemos el caballo de Troya de la ideología de género, 6 peligrosos engaños ocultos en la ideología de género. Se ha metido incluso en muchos lugares donde hay creyentes, la gente se ha creído esta historia. Primero, no se nace hombre o mujer. Segundo, la sexualidad es diversa. Tercero, la familia es un invento. Cuarto, los hombres son el problema. Quinto, la violencia es unidireccional, es decir, solamente de hombre hacia la mujer. Y sexto, el matrimonio es opresivo. Quien sale perdiendo al casarse es la mujer. Así que el problema es que se ha metido a muchas iglesias, porque hay iglesias que lo solapan, se ha metido a la educación, se ha metido a las leyes, a las cámaras, se ha metido a todos lados. Y eso ha llevado al punto en el que
por ejemplo, quiero llamar la atención en cuanto a la sexualidad es diversa. La expresión sexual puede tomar muchas formas, siendo la heterosexualidad solo una de ellas. Todo lo que importa es cómo deseamos autopercibir nuestro género, pudiendo elegir entre una infinita gama de posibilidades sexuales que incluyen transespecie y o transgeneracional, lo que acabamos de ver. Incluso hoy ya se habla del género líquido, es decir, alguien puede amanecer en la mañana siendo hombre y a las 10 de la mañana se convirtió en mujer, y a las 12 del día se convirtió en niño, y a las 5 de la tarde se convirtió en niña, y a las 8 de la noche se convirtió en perro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le llaman ellos género fluido o género líquido. Lo preocupante, no sé si ustedes vieron que la semana pasada el senador Ricardo Monreal dijo que se cambiaría el Código Civil para que en el acta de nacimiento ya no se diga si un niño al presentarse o al registrarse si es varón o es mujer, sino que se quede en blanco para que dependiendo cómo se quiera autopercibir, se le ponga. Y no solamente hombre o mujer, sino puede autodefinirse como dentro del catálogo de 112 géneros que la ONU está reconociendo el día de hoy. Así que están buscando abolir la familia, decir que la familia es opresiva. Por eso, y vuelvo a mencionar a la señora Sánchez Cordero, que dice que hay que democratizar la familia porque es malo que los padres tengamos autoridad sobre los hijos, que los padres no tenemos derecho a educar a nuestros hijos, que, etcétera. Y entonces, ustedes pueden ver aquí, al abolir las familias y a los niños desde kinder les enseñan, pues hay familias diversas, familias de papá, mamá, familia de dos mamás, familia de dos papás, familia de lo que sea. Entonces, imagínense, dentro de esos 112 géneros que maneja la ONU, la cantidad de posibilidades que existen para construir o desconstruir una familia. Y se quiere cambiar el concepto de familia por el de familias, porque de esa manera se destruye el concepto que tenemos. El año pasado en el Estado de México se presentó una iniciativa de ley en donde se pretendía modificar el concepto del matrimonio. Al día de hoy se reconoce que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. ¿Qué querían cambiar ellos? El matrimonio es la unión de personas. Ni siquiera dos personas. La unión de personas. Entonces, una orgía, podría decir ellos, es un matrimonio. A ese grado puede llegar el punto de poner leyes para destruir la familia. Ricky Martin, un ídolo para mucha gente, dice la Biblia no tiene autoridad para impedir el matrimonio gay. Y es que aún artistas, líderes de opinión, gente famosa de la farándula, se ha metido al tema para presionar a los estados. Diego Luna, ese actor famoso mexicano, insta al Congreso de Yucatán a que apruebe el matrimonio igualitario. La ideología de género lo que indica destruir la autoridad de los padres sobre los hijos, hablar de los derechos sexuales de los niños. Esto es un botín de los perversos y depredadores sexuales. No existe la maternidad. El movimiento LGBT le está robando los derechos a la mujer. Hablar de muerte en lugar de vida a través del aborto, muerte de discapacitados, selección de los hijos de manera artificial, sin defectos y cualidades por catálogo, muerte a ancianos y N géneros de la especie humana. Esto obviamente trae una destrucción también en la familia porque se habla de una guerra entre sexos. Porque si ustedes recuerdan, vimos una imagen donde esto es el neomarxismo. El marxismo original hablaba de la lucha de clases, los burgueses contra el proletariado. La ideología de género habla de la lucha del hombre contra la mujer. En lugar de vernos como complemento, habla de una guerra entre sexos o entre géneros. ¿Qué otro problema se tiene? Los vientres subrogados. Esto va a darle paso a la prostitución y a la comercialización del cuerpo de la mujer. Se habla de los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo, pero alquilándolo.
entre paréntesis, Ricky Martin defiende el aborto como un derecho humano de la mujer, pero él alquiló vientres de mujeres para tener a sus hijos. Y él les hizo firmar un documento en donde ellas renunciaban a su derecho, porque entonces él los vio como sus hijos. Es decir, defiende el aborto para otros niños, pero cuando se trató de sus propios hijos, él mismo obligó a las mujeres que le alquilaron el vientre a afirmar que renunciaban a ese derecho. Para que veamos el doble mensaje y el doble discurso de sujetos como este. Pero este es un peligro o un efecto. Efectos en la sociedad. Pueden dar la muerte. Y yo puse esta imagen aquí a propósito, o esta serie de imágenes que nos recuerda la época nazi. Los nazis mataban gitanos, enanos, inválidos, enfermos mentales, judíos, que es lo que más recordamos, pero también mataban a los homosexuales, a los testigos de Jehová o a cualquier otra persona que no viniera conforme a sus creencias. Y hoy la ideología de género impulsa leyes del aborto. Fíjense bien, en la Ciudad de México tenemos un problema de muertes post-aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, el peligro de muerte no solamente está en el quirófano al momento de practicar el aborto, sino 40 días después, como la cuarentena que una mujer vive después del parto. Bueno, algo parecido sucede aquí con los abortos, y México es un caso atípico porque aunque solamente el aborto es legal en la Ciudad de México, supera en muertes a cualquier otro país por causas de post-aborto. Es decir, las chicas no mueren en el quirófano, sino mueren los 40 días posteriores a practicarse el aborto. Fíjense, el discurso, las mujeres deciden, la sociedad respeta, pero el mensaje, acabar con los pobres, se refiere al aborto. Y por un lado, se empuja a los chicos a tener una vida sexual desenfrenada. Y obviamente esto es una consecuencia de mentes perversas. Porque si se dice, a ver, dejemos que los chicos tengan sus derechos sexuales, menores de edad, menores de 18 años. ¿Qué va a pasar con todas las chicas que queden embarazadas desde los 9, 10, 11, 12 hasta los 17 años? Pues entonces les damos el derecho al aborto y así minimizamos el problema. Mentes perversas. Pero no solamente queda ahí, se habla de la muerte asistida, muerte por misericordia a ancianos, a enfermos, a personas con capacidades diferentes, a bebés con futuros problemáticos cuando se les hace el tamiz genético al momento de nacer, etcétera, etcétera. La ideología de muerte está implementada en todos lados. Y esto es parte de esta ideología económica. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Eso lo dijo esta señora que se llama Christine Lagarde, que era la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Se ve que ella nunca se vio en un espejo, ¿verdad? Pero ella habló del tema acabar con los ancianos como una solución a los problemas económicos del mundo. Porque ustedes se escuchan el tema de las pensiones y que es un problema, etcétera, etcétera. Bueno, ya saben con esto de dónde viene. Sensibilizar a la sociedad para acabar con los ancianos. Si acabamos con los ancianos, nos ahorramos sus pensiones. Si acabamos con los enfermos, nos ahorramos gastos en salud y de esa manera mejoramos la economía. Esa perversión es parte de este programa. Deuteronomio 30:19 dice: y pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Y obviamente aquí viene, dentro de los efectos en la sociedad, esta contrasexualidad, la propuesta completamente contraria. Esta es una política transversal, no solamente en México, sino en cualquier país del mundo, y esto trae efectos en la sociedad. La política
Dice, los temas y los saberes de género constituyen contenidos transversales en temas de salud, educación sexual, educación cívica y ética, diversidad cultural, educación para la convivencia, para la paz, para la no violencia. Vamos, hasta en las matemáticas, ustedes van a ver que en algunos libros de textos incluso aparecen tus dos papás ganan 5,000 pesos cada uno de ellos, ¿cuánto ganan en total? O tus dos mamás fueron al mercado. Esto para ir sensibilizando a los niños desde que son pequeños. Por eso es que hablan de una política transexual. Esa es la moda trans, tratar de meternos, de sensibilizarnos. Por eso quienes tienen negocios, por ejemplo, en la Ciudad de México, están obligados a poner letreros de que aquí no discriminamos a nadie por género, etcétera, etcétera. Parte de ello es empujar, obligar. A lo mejor un hombre y una mujer pueden ser mal vistos, pero dos hombres o dos mujeres tendrán que ser bien vistos. ¿Cómo nos debe de preocupar en la iglesia? Bueno, que puede llegar el día en el que hablar de matrimonio entre hombre y mujer se considere un delito. Y esto sucede en España. En España, cuando hay seminarios de matrimonio, tienen que hacerlo de manera un tanto a la usanza de la iglesia subterránea o de la iglesia de alguna manera que lo hace todo escondidas, de manera clandestina, y pedir identificación y que nadie grabe ni con celular ni con nada. ¿Por qué? Porque se puede considerar discriminatorio hacia la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, hablar de que el matrimonio solo es entre hombre y mujer. Ese es el peligro que corre nuestra fe. Por eso es tan importante que nosotros nos pongamos en la brecha, y felicito yo a toda la Convención Nacional Bautista por pensar en este tema. Y esto no queda ahí. También se habla de ser transobjeto, la objetofilia, el casarse con el carro, con una pared, con una escalera. Yo no diría, eso es absurdo. Hace un par de años, en una asamblea de la OEA, por parte de México, se hizo la propuesta de legalizar se me fue el nombre que utilizan ellos, para poderse casar con un árbol, para poderse casar con una planta, etcétera, etcétera. Algo que verdaderamente tenía que ver algo con la ecología. Ahorita recordaré el nombre y se los voy a dar, pero es algo absurdo, perverso, terrible, que sí nos debe alertar hacia dónde va la sociedad. ¿Por qué? Porque usted podría ver a un hombre o una mujer haciendo cosas enfrente de su casa, en un árbol, con una planta, y usted no le puede decir nada porque lo estaría discriminando, y él está usando todo el derecho que tiene para hacer valer su perversión sexual. La transespecie, los que se pueden sentir perros o lagartos o cualquier otra cosa. Antes uno hubiera pensado, es gente loca. No. ¿A qué grado puede llegar? Bueno, pues imagínense al grado de que canales de televisión o como Netflix puedan tener sus series como Sex Education para dar una distorsión. Ellos presentan al mundo como algo amplio, como algo de gran criterio, moderno, pero que al final de cuentas es perversión. Como no hay bases científicas, ellos tienen estos dos elementos: el caballito de mar, porque dicen que el caballito de mar es asexuado, como si el ser humano tuviera algo que ver con el caballito de mar, o como los animalitos que nosotros podemos ver aquí como un caracol, ¿no? Entonces, podemos pensar, tanto nos parecemos los seres humanos a los caracoles o a los caballitos de mar, que esa es la base científica, supuestamente, la ideología de género, de que hay criaturas en medio de la naturaleza que no tienen sexualidad o que se reproducen de una manera distinta. Se quiere imponer ideología en lugar de ciencia. Así que ellos pueden decir que hay niñas con pene y niños con vulva, y paradójicamente fue castigado, multado
un autobús que decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre, si eres mujer, serás siéndolo. Pero dicen, eso es discriminatorio, es violento ese mensaje. El correcto es el de las niñas con pene y los niños con vulva. A ese grado están llegando nuestros gobiernos. Para la ONU hay 112 géneros, según Vitit Munterborn, defensor global LGBT de la ONU, hay sexos para todos los gustos. Y obviamente aquí pongo otro texto extraído del manual de la SEP para los maestros, donde se habla justamente de cómo la diversidad puede ser, dice que, sin embargo, ciertos obstáculos tienen que ver con nuestra propia persona. Esto sucede porque la sexualidad es un tema que también pasa por nosotros y nosotros, y por eso necesitamos conocer información veraz, como si lo que dijera la ciencia no es veraz, revisar nuestros propios valores y actitudes y sentimientos en relación con ella. Los sentimientos, así como las actitudes en torno a la sexualidad, responden a nuestros valores entendidos como todo aquello que creemos, practicamos y actuamos, y en los cuales están implícitos nuestras tradiciones, costumbres y comportamientos. Si pensamos que las relaciones sexuales son pecaminosas y solo sirven para la procreación, estamos en contra de la anticoncepción, las relaciones premaritales, las parejas sexuales múltiples, las preferencias sexuales y afectivas, homosexualidad, lesbianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense un maestro perverso con problemas de sexualidad que tiene este texto de parte de la SEP, tiene la licencia para dañar a cualquier niño o a cualquier niña. Ya decía Gilberto Chesterton, en el año 1900 llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde. Y parece que ese día ya llegó. Y va a haber efectos en la cultura, el campo específico de lo intelectual y lo artístico, de cuyo seno irradian tipos particulares de ideologías, signos, valores, creencias y normas que terminan caracterizando la vida social. Así que está siendo modificado. Hoy nos acusan de usar lenguaje como homófobo o de discriminación cuando nos referimos a un homosexual o a una lesbiana, o si usamos eso en la iglesia. Y cuando se habla de salud sexual y reproductiva se refiere al aborto. Se manipula el lenguaje a través de los medios de comunicación, caricaturas, mucho cuidado papás con lo que dejan ver a sus hijos en la televisión. Incluso se generó en Granada, en España, el calendario feminista, entonces dicen calendaria feminista, y hablan de enera, febrera, marza, abrila, etcétera. Hoy hay una presión sobre la Academia de la Lengua Española y sobre academias de otros idiomas para que se pueda cambiar el lenguaje, todes, ellas, etcétera, para quitar el lenguaje sexista y entonces dejemos de usar el él, ella o todos o todas. La Real Academia de la Lengua Española rechazó el lenguaje inclusivo, pero la presión es fuerte por parte incluso de los gobiernos. Las ideas de enseñar sobre matrimonio entre hombre y mujer es discriminatorio, es parte de esta destrucción. Y como no se puede probar nada, bueno, repito, se pretende imponer por medio de las leyes. Y quiero ponerles este video, dura 2 minutos para que vean ustedes lo absurdo de este lenguaje. Desgraciadamente eso es lo que nos está tratando de imponer la ONU. Y bueno, creo que esto es a grandes rasgos los efectos que está teniendo la ideología de género de una manera tan devastadora.